todos, bienvenidos al Café del Mago. Hoy tengo una invitada súper especial. Eh, sí, ella se llama Sofía de la Hoz. Estuvo muy interesante el tema porque ella vino al Café del Mago hace aproximadamente como 15 días, me imagino, por ahí. Y entró así de curiosa, entró así como, hey, este espacio no lo conocía, súper chévere y tal. Y nos pusimos ahí a hablar un rato mientras ella estaba conociendo el espacio y me contó un poco sobre lo que hace, me contó un poco sobre como los proyectos que ella ha hecho. Y investigándole un poco, escuché una entrevista que le hicieron hace muy poco, creo que fue en Radio Nacional, en donde ella decía, no, es que yo no soy víctima. Por lo tanto, ya vamos a entrar un poco más a qué me refiero con esto. Yo no la veo como una víctima, sino más bien como una activista de la vida. Creo que eso es como, así creo que me voy a referir a ella, como una activista de la vida. Y eso es básicamente lo que estamos buscando aquí en el Café del Mago, gente que sea activista de la vida y del ser humano. Entonces, vamos ya a presentar a Sofía. Sofía tiene un proyecto que me pareció absolutamente hermoso y he estado con ansias de presentar este proyecto, como se habrán dado cuenta en las redes. Ella tiene un proyecto que se llama Cartas de Amor en Tiempos de Conflicto. Fascinante, es absolutamente hermoso. Entonces, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno tenerte acá, qué Sí, emoción tenerte acá. tan chévere, sí, lo logramos, la Por colaboración. fin, por Sí. fin. Bueno, nada, o sea, yo quisiera como, yo quisiera como que me contaras esto de dónde sale, o sea, este tema de este proyecto de cartas de amor en tiempos de conflicto, ¿de dónde sale? O sea, yo estuve leyendo algunas cartas que yo quisiera como en el momento repasar por lo menos unas dos, para que la gente se entere más o menos de qué va esto, pero me gustaría mucho que me contaras de dónde nace este proyecto tan bonito. Sí, bueno, la idea surge, estábamos haciendo un festival o iniciando un festival con un amigo que se llamaba Cartas de Amor, simplemente, y con el propósito de trabajar con uno de los géneros literarios quizás más honestos, em, que ese es el tema de las cartas. Y comenzamos a organizar el festival, tal, hicimos como una primera apuesta. Y estábamos trabajando en el tema cuando, así como con los artistas, Ajá, sentí como que, como que cayó la moneda, el como, llamado. sí, como pum, y yo dije, epa, esto realmente, o sea, me parece muy interesante ese tema del festival y yo quisiera poder retomarlo en otro momento, o bueno, un momento pronto, pero sentí que era esto, que era cartas de amor en tiempos del conflicto y poder hablar desde ese lugar del conflicto, desde el corazón, desde ese lugar de seres humanos. Sí, era como la necesidad, como la claridad que sentía en ese momento, porque había sido mi propio caso, digamos, el haber sido, digamos, una víctima que nunca me ha gustado como situarme allí, pero haber sufrido por causa del conflicto momentos muy dolorosos de la vida, y obligada a callar de muchas formas también por los mismos temores que esto trae, porque normalmente quienes han sido asesinados, asesinadas o desaparecidos, desaparecidas en medio del conflicto social, político y armado colombiano, claro, tienen que ver con política, tienen que ver con muchas otras cosas, y la gente siempre pregunta, ¿y por qué le pasó? Como si hubiera un derecho sobre la vida del otro, ¿no? De matar, como si la Constitución no hablara acerca de que no habrá pena de muerte, de que no hay desaparición forzada. Entonces, poder hablar desde el ser humano, que es lo que yo considero que soy, y poder contarlo. Entonces, de ahí surge, y lo primero más duro de cuando surge esta idea es tener que enfrentarme a mis propios escritos que tenía guardados por muchos años. Nos puedes contar un poquito de tu historia, de dónde salió este tema? O sea, Sí, bueno, yo siempre escribí y tenía la de poeta maldito. ajá. Entonces, mi sueño era como así, como los poetas malditos, ¿no? Como que yo escribía un montón y algún día lo iban a encontrar cuando yo ya no estuviera.
Y así hacía, entonces escribía cosas, guardaba, otras las quemaba, las revisaba, tal, y tenía ahí carpetas guardadas, ¿no? Y cuando surge esta idea, yo comenzaba ya a hablar más con poetas también, mostrar un poco más el trabajo. Y va como avivándose eso que quizás sí puede ser visible estando viva. Ujú. Me invitan a un festival de poesía en Pasto y ahí me conozco con otros poetas, hombres, mujeres de otros lugares, de Ecuador, de Venezuela, de Francia, tal. Y comenzamos como a hablar más, yo comencé a hacer más pública mi poesía, a leer en estos eventos y todo. Y dije, bueno, es como un momento en el que quizás puedo comenzar a mostrar mi idea y mi corazón. Entonces ahí comienza como a surgir y a reafirmarse también. Y lo primero lo que hago es esto, lo que te decía, como voy a buscar esos documentos y yo comencé a buscar donde sabía que la carta no estaba. Es increíble lo que Wow. el ser humano... Yo quisiera como entrar un poquito es en el tema de eh, pues la pregunta incómoda, ¿no? El tema de por qué dicen que eres víctima. Sí, porque, bueno, yo creo que por varias razones, Ujú. pero creo realmente que nuestro país y nuestra generación, reconociéndolo o no, es víctima, si se quiere, si se quiere decir, o por las afectaciones, digamos, que hemos recibido, ¿no? Bueno, mi generación y la siguiente, seguramente, ¿no? Pero en mi caso, porque desaparecieron a quien era mi pareja en bueno, cuando yo tenía 24 años, más o menos. Pero me pongo a pensar, luego también desaparecieron a uno de mis mejores amigos a los 2 meses. Y luego en la Universidad del Atlántico, en la cual yo estaba, pues asesinaron a varios compañeros, compañeras, amigos, nos desplazaron, digamos, porque pues yo nunca recibí como una amenaza directa como otros compañeros enlistados y esto, pero tú ves lo que está pasando, a qué te quedas, más o menos, ¿no? Ah, Entonces digo que todas esas circunstancias fueron las afectaciones que recibí. Quizás a veces uno se concentra solo en un momento y antes hablaba solamente de quien había sido mi pareja. Pero creo que al mismo tiempo que la memoria, el hacer memoria de esta forma a través del arte, yo creo, sobre todo sana, he ido entendiéndolo de otra forma. He podido ir sanando eso situación con mi pareja que me afectó por muchísimos años. La gente dice que el tiempo lo cura todo y es mentira. y hasta el día de hoy, como, O sea, yo hace unos años yo me siento que ya por fin sané, digamos, con relación a este asunto de quién fue mi pareja. Pero por muchos años yo lo envejecía, le buscaba, lo envejecía en mi imaginación porque decía, ¿y si lo encuentro y no lo reconozco? Es increíble las cosas o sea, que quienes hemos sufrido estas cosas llegamos a pensar y hacer. Es increíble. Y eso entonces me hacía envejecerlo y me hacía buscarlo y me hacía guardar el espacio al desaparecido también. Entonces buscaba relaciones que no funcionaran, porque claro, qué tal uno estar enamorado y aparece el otro, ¿verdad? Pero igual está la vida y tú quieres también de alguna forma vincularte. Entonces, esa era como mi situación, pero lo más fuerte con este trabajo del libro fue tener que enfrentarme. Hay algo, ah, tener que enfrentarme a mis escritos, sí, sí, eso claro. que te decía. Y luego lo que creía también era muy chistoso al principio. Yo pensaba que como que ponía un buzón y mucha gente iba a querer llevar allí su carta a su familiar o las cosas que tenía escritas. Y bueno, chévere cuando tú comienzas pensando que todo va a ser muy fácil, Ajá. porque luego lo vas trabajando y aunque te des cuenta que no dices, bueno, voy a seguir, ¿verdad? Si lo que es muy difícil, quizás no arranca. O sea que este trabajo que hiciste también de las cartas de amor fue como una especie también como de terapia, como Para mí fue un una- proceso de sanación un poco. em, para mí escribir es fuerte. Siento que me sano más, por ejemplo, bailando que escribiendo, porque es que, o no es tan de una, ¿no? Porque es que vas con todas tus entrañas ahí, incluso cosas que no sabes que tenías salen, pero es positivo, claro. Pero para mí fue lindo cuando comienzo a hacer el trabajo de investigación, que voy una a una con las mujeres, le cuento a una amiga
en esa época, 26 de diciembre, como un día que nadie va a hablar de nada, ¿no? Y yo la llamo y le digo, tengo una idea que creo que es muy buena y te la quiero contar, a ver qué te parece y como si tenías apoyo y tal. Y ella me dice que sí y va hasta mi trabajo, ahora que lo pienso, como todas esas cosas. Y nos reunimos esa tarde, noche y le cuento. Y ella me dice, es una idea del putas, me dice. Me dice, claro, hay que hacerle y que contaba con su apoyo para conectar con gente, porque ella es una mujer, una lideresa reconocida y comenzó a como a poder contactarme con otras mujeres. Comienzo, la idea del buzón se va y comienzo a reunirme una a una con algunas que no conocía, con quienes hicimos amistades nuevas, en fin, procesos muy bellos o amistades que quizás fueron en ese tiempo, pero muy lindo, porque sentarme, contarles, entonces siempre la pregunta era ¿por qué? Porque yo tenía ese interés, porque mucha gente hace tipos de trabajo así de una forma extractivista, ¿no? Pero yo les contaba que era mi propia historia y que no me parecía, de verdad, no me parecía como justo simplemente hablar de mí y quería como que muchas mujeres, sobre todo, pudiéramos contar. ¿Por qué mujeres? Porque la mayoría de quienes fueron asesinados y desaparecidos fueron hombres, ¿no? Es la gran mayoría, sobre todo en el marco del conflicto. Las mujeres están más en el marco de la trata, pero en el marco del conflicto son los hombres los desaparecidos. Claro. ¿Tienes, ¿tienes alguna carta, tienes alguna historia que te haya así como marcado un montón? Yo creo que casi todas, pero por ejemplo, una mujer que ella es em, parte de la dirección de una universidad acá en Bogotá, por eso me encanta, porque no era, la mayoría de las historias no son de mujeres que se sentaron en la silla a llorar y ahí se les acabó la vida, ¿no? Sino que siguieron reconstruyendo y yo creo que es eso parte de lo valioso también de este trabajo. A ella le desaparecieron su hijo cuando el chico tenía creo que como 15 años, lo secuestraron y era un secuestro extorsivo, se llama Jackie, y la llamaban, ¿no? Al tema del secuestro y ella denunció ante la SIJIN esto y esto muy brillantemente un día llamaron a los secuestradores y contestan desde la SIJIN. Llamaron al teléfono de ella, ¿no? Pero no sé qué maravilla fue y contestan SIJIN. Cuando ella toma el teléfono para contestar, el tipo la insulta y le dice como que nunca más va a volver a ver a su hijo y y bueno, así pasó. O sea, entonces, ella me impresionaba mucho y me parece además también muy chévere, digo yo, la metodología utilizada para estos encuentros, porque y yo iba y me ponían una cita o no, en su casa o a veces en una cafetería y algo. Y no era de una vez, no eran dos, tres veces, llorábamos juntas, yo les contaba mi historia, les leía mi carta, les contaba cómo había sido mi proceso de más de 15 años esos documentos guardados, que yo tenía más de 10 años que no los leía cuando los tomo nuevamente. Y les comienzo a contar el porqué todo y, con algunas, por ejemplo, nos emborrachábamos, con Jackie nos emborrachábamos unas 2, 3 veces hasta que el día que saca la carta y me la lee, de las cosas que ya tenía escritas para su hijo, porque voy encontrando eso, que muchas mujeres, igual que yo, escribían y escribíamos cartas a personas que sabíamos que no estaban. Increíble, ¿no? Yo escribo cartas escribo cartas a un amor que no puede leerlas. Le escribo yo en uno de mis escritos, que no sé ni siquiera sé dónde está porque ese no está en el libro. Y era así, yo escribía cartas de amor a un amor que yo sabía que no Qué podía fuerte. leerlas porque, aunque él sigue desaparecido y no sabemos hasta el momento que pasó, algo que tuve también como una certeza, así como tuve la certeza de este trabajo de cartas cuando lo desaparecieron, era que esto, lo que sentí era como esto va a ser para largo. ¿Hiciste alguna selección, una curaduría de cartas o todas las que encontraste son? Em, Casi todas las publicamos, o sea, hubo personas que entregaron algunos documentos, pero que eran más cartas, por ejemplo, al país, al Estado, al presidente, y bueno, no era el tema, pero de las demás, sí, porque es el género literario más honesto que existe, nadie puede juzgar una carta, ¿no? Total. Tú no puedes saber si está bien escrita, si está mal, si la puntuación, si... No, ahí lo que hay en una carta es el corazón. Claro, además porque es de eso estamos hablando que es desde el alma, ¿no? Estamos Exacto. hablando que es un tema
muy honesto, es un tema muy desde el corazón. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto es como reconstruir nuestra historia a partir del amor, Sí. ¿no? Es una visión absolutamente diferente, una visión más humana, es una visión mucho más, ¿cómo te digo? Desde mi punto de vista, para mí me toca toda la fibra del mundo, ¿me entiendes? O sea, Y para serte honesta, yo siento que a este trabajo le hace falta otra parte, que en al principio yo lo pensé y luego, quizás por el momento histórico, por mi propio momento también emocional y mi mismo lugar seguramente también político, em, faltó, creo, y bueno, está chévere que falte para poder seguir también trabajando en eso. Y es la parte también, por ejemplo, de historias de mujeres familiares, por ejemplo, de policías, de militares, ¿sí? Porque está esta parte, pero esta otra parte no está y me gusta reconocerlo. Además, me ayudó a verlo y a reconocerlo un amigo que se llama Luis Fernando Páez, que es un artista también que vive en Medellín. Y él me decía que le había encantado el libro cuando lo leyó, me dijo, pero creo que falta la otra parte. Y fue muy lindo que me lo dijera. Le dije, sí, es verdad. Pero esto también es como eso, ¿no? Como el proceso de sanación y ser capaz de decir, vamos también a interesarnos en esa otra parte. claro que eso era algo que yo te quería preguntar en realidad y es cómo te está dando hablar de esto, o sea, cómo te da reconstruir todas estas memorias, cómo te da, porque yo veo que tú has estado muy cerca, primero de procesos de paz, tú has estado cerca de negociaciones, tú has estado cerca, o sea, estás muy metida en el tema de la paz. Eh, pero esto no desconoce tampoco tu realidad. O sea, no es una persona que contrataron para eso, sino que tú viviste en carne propia este escenario. Por tanto, tú vives, te entrevistan, haces exposiciones, todo eso. Cuando te enfrentas a estos temas, cuando la gente te pregunta sobre tu historia, cuando tú te metes, inmiscuyes en estos proyectos, ¿cómo va ese ser? ¿Cómo va ese corazón que se siente cómodo hablando de estos temas? ¿Es un poco intrusivo? ¿Cómo te sientes? Sí, todas las anteriores. Todas las anteriores. Ok, Sí, o sea, me siento cómoda, siento que es como mi lugar de la vida también, en parte. Y sí, es intrusivo, pero está bien. Y pienso también cuando antes lloraba siempre cuando hablaba de esto y pensaba siempre que es mejor llorar que callar. claro, Y además porque también esa satanización o bueno, esa condenación sobre las emociones, ¿no? Entonces llorar es en privado y reír es en público. Y no, o sea, también podemos llorar juntos. Bueno, no nos vamos a dedicar solamente a llorar, ¿verdad? de acuerdo. Pero sí, pero es el tema de ser capaces de hablar de nuestra realidad como país también, como nación, como seres humanos, porque es que una gran afectación del conflicto colombiano y bueno, que no solamente es, bueno, sí, social, político y armado, porque si es armado podríamos ir hacia el narcotráfico y pensar en los 80 y la época de Escobar y qué sé yo. Em, Bueno, te estaba preguntando, yo no me acuerdo en qué sí, es quedamos. que esa es la cosa que cortamos. Sí, creo que la última pregunta que te hice era como, ¿cómo te sientes cuando como la gente te pregunta al Ah, sí. respecto? ¿Cómo te sientes revivir como este tipo de situaciones? Y Sí, al pues, principio era tan doloroso, ¿verdad? sí, Claro, ahora lo pienso. Pero porque también uno está enfrascado en su dolor también, ¿no? Entonces eso te hace también, cuando no has sanado, eso claro, te quedas ahí y lo que haces es revivir y revivir el dolor también, ¿no? Pero cuando vas sanando, como vas soltando y entendiendo. Y yo incluso he entendido que son también como decisiones, ¿sabes? Porque hubo un momento en que yo dije, voy a creer la versión que me cuenten ahora y voy a cerrar esto por fin. Y la insistencia también de gente que me ama, o simplemente gente que me conocía. Recuerdo un poeta argentino, pero no recuerdo su nombre, que nos conocimos en el Festival de Poesía de Medellín y conociendo el trabajo, presentándolo allí.
y me dijo, solta ya, me decía, vivir, me decía, te lo mereces. Y claro, eso me quedaba también allí, ¿no? Y una amiga también que me quiere mucho, María, me decía, Margarita, ya, mi nombre es Margarita Sofía. Y era como, y hubo un momento en que quizás todo este también como amor que te rodea, mensajes de la vida y todo, yo dije, voy a creer y voy a soltar. Claro, también hay que tener procesos de sanación. Yo había hecho varios, pero incluso digamos, la psicología, yo antes criticaba mucho como lo que hacían, ¿no? De que nos hacían hacer tonterías, a veces cosas que para nosotros son ridiculeces con los procesos de sanación, sobre todo para la desaparición, pero no es malintencionado, es que realmente yo creo que el horror de la guerra y de los conflictos supera muchas veces las herramientas que desde el otro lado se han desarrollado. Oye, pero eso, pues me quiero detener un segundito ahí. Eso me llama mucho la atención porque sí, o sea, yo con respecto a yo soy amante de la psicología, o sea, a mí me encanta que me hablen de psicología, pero sí hay veces que veo que hay como unos baches a la hora de trabajar con algunas personas y de cómo se asumen. Sí, Pero en este caso, ¿qué crees que le hace falta a la psicología como ajustar? Porque o sea, de verdad, nosotros como colombianos, mira, quizás ajustar, sí, de muchas formas, no tiene que ser necesariamente que la gente haya pasado por procesos como los nuestros para entender, pero sí tomar de allí. A mí me sanó muchísimo el proceso que hicimos con la otra danza, una invitación que ellas le hicieron a 5 mujeres para hablar, 5 mujeres que hubiéramos sido víctimas de desaparición de familiares. em, y de ahí salieron unas piezas de arte muy bellas. Entonces es un video que tengo por ahí en Instagram y esto. Y esa como cuidado del otro, pero como desde acá también, de interesarse, en fin. Una de ellas, Juana Ivanasca, ella sufrió la desaparición de su padre cuando ella tenía 15 años, hace no sé, como más de como 25 años, quizás un poco más. Y ha trabajado mucho con víctimas, trabajó en el Centro Nacional de Memoria, en un trabajo enorme en el Pacífico, acá, en fin. Y junto a Calia, que es la otra persona con la que ella dirige ahí ese trabajo de la otra danza, han desarrollado, digamos, procesos metodológicos muy bellos para crear desde el arte, pero también como con un respeto, y pienso que el arte sana mucho, ¿sabes? Bien enfocado, ¿no? Es como arte terapia, ahora abracémonos. Ahora abraza a la víctima, al victimario, qué sé yo, cosas así, pues eso también las hemos vivido. Sí. Pero procesos como como desde el respeto y la sensibilidad, que no sé si necesariamente lo da quienes lo han pasado también, pero que hay personas que lo han pasado y se han preparado, y pienso que son fuentes importantes para tener en cuenta en lo que se desarrolle alrededor de los trabajos hacia las víctimas. Pienso eso, que personas, por ejemplo, como Juana deberían formar un montón, o deberían ser escuchadas un montón en las escuelas de psicología por su trabajo, por sus estudios, por su trayectoria, por el respeto, por su mismo lugar. Eh, y ella se va a poner roja cuando sepa que yo dije todo esto. Pero es verdad, lo pienso. También hay una profe de la Nacional que ha estado indagando, por ejemplo, y con ella hemos llegado a muchos de estos puntos. Falta eso, yo creo que escuchar a las personas que hemos padecido o pasado estos momentos difíciles de la vida, pero que quizás cuando te miras como víctima, también hay una categoría en Colombia, ¿no? Se cree que no tienes más allá, ¿no? Entonces no tienes conocimientos, no tienes estructura, no has estudiado, no haces arte, no, o sea, eres víctima. sí, ese es como el rótulo, ¿no? Exacto, entonces Como, eso fue lo que yo nunca quise asumir porque me parecía eso. Yo me imaginaba a la víctima sentada en una silla de rimas, de brazo, con el brazo ahí colgado, ya, sí, sí. llorando ahí. O sea, Sí, no, eso es algo que me llama mucho la atención también y es como la fuerza que tú tienes para salir de ahí y empezar como a dar vida, ¿no? Como a mirar la vida desde otras perspectivas y por eso siento que ese trabajo de cartas de amor en tiempos de conflicto me parece tan bello porque reconcilia o nos pone frente a una mirada muy humana, muy noble, muy desde el amor, ¿no? Muy reflexiva también. Pero hay algo que me queda en el tintero y es
nosotros como personas que estamos lejanas de alguna u otra manera al tema del conflicto, ¿qué crees o qué consideras que debemos como interiorizar a la hora de trabajar con gente que esté metida en temas de conflicto? Yo creo que es como poder mirar el reguero colectivo, pienso, y ayudar a limpiar entre todas y todos, y ayudar a reconstruir también, y como entender que esto ha pasado en el país por décadas, que es real, que no es algo que es como la televisión allá, como dicen acá en Bogotá, que los chicos que creen que la leche sale de la nevera. Y a veces pensamos eso también, ¿no? Como que eso ocurrió allá. Y como yo digo, en las regiones o en la provincia, como dicen acá en Bogotá, la guerra no nos la contaron, ¿no? Y quizás todos lo hemos sufrido hacia atrás, ¿no? Como los abuelos, cuando la gente habla de eso que llaman aquí en Colombia, llamamos pues la época de la violencia, como si ya hubiera pasado. Poder entender eso y que podemos reconstruir entre todos, porque claro, creo que es una forma también de instinto de supervivencia, el como eso es aparte, eso a mí no me toca, pero si pensamos, si esto nos pasó de forma colectiva y mirarlo como sociedad y cómo reconstruimos esto, no sentados ahí a llorar, todos tirados como las víctimas, sino, ok, pasó, hay personas más afectadas y otras menos, y entre todas y todos, ¿cómo podemos reconstruir esto? ¿No? Salir del individualismo también, que no es que no sea necesario pensar en cómo me construyo, pero cómo me construyo para qué, ¿no? También para construir como sociedad o de forma conjunta, cómo me construyo y cómo construyo, porque nos han quitado eso y nos han echado una gran mentira de que solamente importas tú y lo demás que se cae a pedazos de balas. Si pensamos desde lo colectivo y desde el que el ser sensibles es algo no solamente correcto, ¿no? Sino necesario para construir la sociedad, yo pienso que eso, y no es una diferenciación ay, pobrecito, entonces al otro que sufrió no le puedo tocar o no le puedo exigir como socialmente que aporte, pero sí creo que como sociedad podemos asumir eso y que, bueno, ¿cómo yo ayudo a limpiar este reguero? ¿Cuál es mi parte? Bueno, escucha, amor, reconocimiento, lo hablamos, lo vemos, porque a veces hay gente que pareciera harta de lo que pasó y seguimos viendo películas de la Segunda Guerra Mundial, pero lo nuestro es como que no, o como que quizás lo vemos y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, buscamos que haya leyes más justas, buscamos que haya, es verdad, ¿no? Porque parece un discurso mamertoide para mucha gente, pero que haya más justicia social, más equidad, eso, y así todos vamos reconstruyendo nosotros valores también, ¿no? Porque es que hay una cuestión social verdadera, que hay una traquetización en mucho, desde la estética hasta las prácticas, hasta lo que aprobamos. Y si entendemos que necesitamos cambiar y que sanar, o no sé si lo queremos llamar enfermedad o lo queremos llamar cosas a cambiar, como queramos, porque a veces es ofensivo. Creo que ahí vamos, pero a avanzar. Pero lo primero es reconocer, ¿no? Reconocer al otro, a la otra, escucharnos, eso ayuda un montón, y reflexionar, y luego decidir también cuál puede ser mi acción a aportar desde lo pequeño o lo grande en esto. Bellísimo. No, y sí, o sea, es que también hay como me importa un bledo lo que eso está allá, eso está detrás del televisor, yo no lo sé, pero a mí lo que me parece como fuerte es como yo a partir de lo que veo hago un juicio y lo defiendo así contundentemente, pero sin haber vivido, ¿sí? El escenario que se me está mostrando en realidad, ¿no? Sí. Entonces termina siendo bastante complejo. Te voy a preguntar, ¿tú tienes acá alguna carta? ¿Tienes Pues algo yo escrito? tengo varias, aquí es como la edición Excelente. primera del libro, em, y está como la primera carta, que es esa que a mí me cuesta enfrentar, que me tengo que sentar después en mi cama conmigo misma y decir, amiguita, tú y yo sabemos dónde está, vamos a ella, Ok. y la encuentro, entonces ahí sí inmediatamente, porque yo sabía dónde estaba guardada.
Em, y creo que en gran medida esta carta resume, sobre todo yo digo las dos primeras líneas, parte del dolor de la desaparición forzada, pero también de los asesinatos y todo lo que vivimos, ¿no? Aparte de lo que, em, digamos, se constituye en un momento dado de mi vida en un peso para mí que también he podido ir sanando, es todo el exterminio de la Unión Patriótica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay chicos que dicen, ay, pero cuando era muy chévere seguramente ser joven en esa época, y bueno, sí, había cosas muy chéveres, el rock en español que me encanta, Claro, claro, pero también había otros muy difíciles, ¿no? claro. Mi generación tener que ver cómo asesinaban a Pizarro después de que acababan de firmar un acuerdo de paz. El asesinato, que fue el último, ya digamos, como yo, para mí, pues fue como el último, cuando se parte la última como cáscara ahí de la Unión Patriótica, que es el asesinato de Manuel Cepeda. Todavía me duele en el alma. Entonces, cosas como esas, ¿no? Em, ¿Qué nos vas a leer? ¿Qué la carta? primera esta que te digo, Esa es y tuya, ¿no? sí, es mía. Mira cuánta vuelta doy para decirlo, ¿no? Total. Dice, tuya es la muerte, amor, como es mío el dolor de no tenerte. Como es mía la angustiosa tristeza de nunca más tener en mis manos las tuyas. Como la pasmosa agonía de sentir el aire y que tú no lo respires. De andar por las calles y que tu sombra no sea más que eso. Una sombra que me sigue de cuando en cuando para recordarme que por ti cambié mi vida, que sin ti todo se deshizo, que tuve que cansarme de llorar, de embriagarme, de cantarle a mi soledad y recoger los pedazos minúsculos en que mi vida quedó, recoger las cenizas y de ellas hacer una nueva vida, en que tus poemas quemados en un arranque infructuoso de olvido se quedaron en mi memoria como un testamento silencioso de que un día me amaste, una nueva vida en la que me empeñé en olvidarte. Y las viejas canciones me hicieron entender que te quedarías en mí, que el luto de no tenerte se atenuaría, pero el amor que te profesé nunca había contemplado marcharse. Y creo también eso, ¿no? Por las formas de amor, porque es que es como que te dicen tienes que dejar de amar o em, también es, obviamente que somos parte de todo lo occidental y la occidentalización de todo, ¿no? Y el amor es digamos, siempre es como esa erotización, esa sobretema con el cuerpo, con el sexo, todo esto. Entonces, si has tenido una relación de pareja y ya la persona no está como porque la sigues amando de alguna forma, ¿verdad? Y, por ejemplo, con este proceso que yo te decía, que yo decido decir, bueno, voy a creer la versión que me dan, que es que a él lo tiran al mar, que lo torturan y lo tiran al mar, dicen que desde un helicóptero, y yo digo, yo voy a creer esto. Y ahí se me une a mí el pasado con el presente nuevamente, dejo de comer nuevamente como 3 días, no sé qué. Y luego digo, bueno, voy a creer esto, voy a buscar resignificar todo esto. em, y comienzo a buscar sanar, rápidamente hablar con una terapeuta amiga y hacer allí un proceso. Y ella me dice, tú siempre has pensado en cuánto él sufrió, en cuánto a él le dolió, en su tortura, en todo, cómo fue su muerte y todo. Y ahora que te lo digo, como lo vuelvo como a sentir y pensar como toda esa agua salada seguramente comienza a entrar por sus fosas, por sus heridas, por su todo. Y ella me dice, por tu propio dolor también, porque eso también es eso, ¿no? Como si la víctima no piensa en su propio dolor, ¿cómo te sanas, no? Solo estás pensando desde allí y comienzo como ese proceso también de resignificar, pero también de entender, bueno, eso lo entendí hace muchos años, y cuando muere seguramente mi padre, mi madre, todo esto, de que el amor no, tú no dejas de amar porque la persona no está, ¿no? Tú sigues amando. Y hace un tiempo también, cuando yo siento ya que estoy mucho más sana con todo esto, yo como hago un ejercicio allí y le digo a él gracias y le doy un beso en la mejilla y le digo gracias, como la primera vez que el beso era como a la mejilla, y digo gracias por todo lo que he aprendido alrededor de este tema y gracias también porque con eso me convertí en una persona mucho más fuerte también y es duro lo que voy a decir, pero seguramente yo no habría hecho esos trabajos de memoria si esto no hubiera ocurrido. Total.
habría hecho seguramente, como dice un amigo, politiqueando de otras formas, en fin. Pero a mí su desaparición a mí me quebró y me hizo recordar mi parte humana y a aferrarme más ahí y a decir, yo voy a sentir y voy a tomar la decisión de sentir, aunque el sentir sea un gran riesgo para esta sociedad. Sí, Eso. bueno. Allá arriba se están como divirtiendo un montón. No, aquí al lado, aquí al lado. Sí, Bueno, no, pues a ver, a mí me llama mucho la atención como este trabajo, porque es que no es el trabajo por el trabajo, no es la carta de amor por la carta de amor, sino todo el contexto que tiene, todo el contexto que tiene todo este proyecto en realidad, ¿no? Y es una cosa que a mí me llama mucho la atención, algo que tú dices, y es el tema de resignificar, ¿no? Cómo yo resignifico las sí. cosas, cómo yo resignifico y cómo le vuelvo a dar vida a algo. Entonces, por eso me gusta la idea de no entrar en el territorio de víctima, sino entrar en el territorio de activismo de la vida. Es como cómo yo atravesé la muerte, porque también lo que Sí, pasa es una muerte en sí. realidad, y cómo yo vuelvo a la vida. Pero fíjate que es una doble vida, ¿me entiendes? Es la vida que yo tenía antes, la muerte, la vida que tengo ahora, pero también soy consciente de lo que me rodea, ¿no? Entonces, me parece un ejercicio absolutamente bello. Si yo quisiera el libro, quisiera saber un poco más de ti, ¿dónde encuentras información? Sí, ahora estamos realmente buscando recursos para reimprimir el libro. Así que bueno, estamos también apostándole una beca ahí del Ministerio de Cultura para eso, con el tema de cartas. Y yo espero pronto poder tener algunos libros que puedan, por ejemplo, también conseguirse acá, Ujú, conseguirse en un par de lugares más también alternativos acá en Bogotá, en la Casa de la Paz también, y conmigo misma también. Bueno, en esta resignificación y del trabajo que te hablaba de memoria y de todo esto que trabajamos con Juana Ivanazca y con las chicas y esto, surge también este cuento que se llama Margarita y el agua, porque es como, ¿yo qué voy a hacer con el mar? El mar es el lugar más bello del mundo, todos lo sabemos. ok, ok. El mar es el lugar más bello del mundo donde estemos, ¿no? Yo dice eso, porque, bueno, en el Caribe yo amo el mar y las montañas, nuestros cerros orientales. Ujú, Para mí es como que son dos lugares icónicos de mi vida, pero siempre creo que gana el mar en cuanto a la belleza de poder verle y estar allí como en su inmensidad y escucharle y decía, ¿qué voy a hacer con el mar? No vuelvo al mar, no me vuelvo a bañar en el mar, ¿qué voy a hacer? Y haciendo este ejercicio que hacemos con la otra danza, surge este cuento de Margarita y el agua y es un cuento que yo creía, según yo, que era para hablar con niños y adolescentes y quizás sí, que sigue siendo un poco fuerte, porque el tema de la desaparición es fuerte, pero allí yo hago esa resignificación y pienso en estos ejercicios de escritura creativa que pueden sanar a otras personas, porque digo, bueno, los artistas tenemos el arte y hacemos no solamente arte desde nuestros traumas, pero hacemos arte con nuestros traumas en total. todo caso. Sí, 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 eso es. Pero hay que dar esto también, que la vida nos ha dado como un regalo a otras personas que quizás no lo ven o que temen o que piensan que sus historias a quién les va a interesar o porque van a ser importantes. Pienso que parte de lo que podemos hacer, por lo menos desde el arte, es eso. Yo lo he hecho con otras personas, con Mujeres en Ciudad Bolívar, con firmantes del Acuerdo de Paz, dos procesos distintos de escrituras creativas, con talleres que hemos dado a raíz de este libro también, sobre todo este de Margarita y el agua en otros lugares, en universidades y esto, y que la gente puede comenzar a contarse también. Y creo que eso es parte, ¿no? Para mí, obviamente, la escritura y esos ejercicios de creación de preguntas aparentemente simples, de escritos aparentemente simples que nos hacen reflexionar. Sí, ya están felices, ¿no? Sí, está bien que sonría. Entonces, creo que eso, ¿no? Abrir estas puertas como esta que tú estás abriendo acá, donde podemos hablar y contarnos e invitar a otros y a otras a decir, bueno, ¿y cómo yo puedo también entrar allí, aportar allí, construir Bellísimo. desde allí? Bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero
Yo estoy absolutamente feliz de tenerte aquí en el Café del Mago. Gracias. Me parece la locura haber podido hablar contigo, haberte podido conocer. Nada, las puertas están siempre abiertas para cuando quieras venir acá a hacer algún taller, alguna cosa. Ay, chévere. Dale, de una. Y bueno, Y bueno, solo como decir, como el libro narra a través de las cartas, ¿no? Desde del Palacio de Justicia, hay cartas que vienen desde allí hasta el estallido el estallido social que se da en el 2020, 2021, sí, ¿sí? Bueno, del 19 y el 2021 con cartas, bueno, que duramente son, por ejemplo, de desaparición forzada de un chico que se llama Duan, que lo encontramos luego acompañando la búsqueda con su madre, con Cecilia, que hoy día es una amiga. 36 días después lo encontramos en medicina legal. O sea, el cuerpo siempre estuvo allí. Y el poder también como pararnos frente a la fiscalía junto con Cecilia y con Caperuza, que es su hermana, y a medicina legal y leer ahí las cartas también que ellas habían escrito en un momento. O sea, han sido ejercicios también positivos y formas de abrazarnos, ¿no? Y de sensibilizarnos y decir si hagámoslo desde allí. Eso y lo que estamos haciendo ahora de velos de memoria para también como, yo digo, rendir un homenaje a las víctimas de lo que nosotros llamamos en Barranquilla la masacre, que va desde el 97 hasta el 2008, pero es una forma también de seguir amando, de total. seguir Es que amando. amar está también en la memoria, ¿no? Sí. Amar está en la memoria. Y Sí. merece, ¿no? O sea, ¿por qué la gente que no está en este plano les vamos a dejar de amar solo porque no les podemos ver, quizá? Percibir, sí, así físicamente. No, de acuerdo, Sí, totalmente de acuerdo. así que es eso. Oye, ¿cuál es tu Instagram para que la gente te siga? Porque tú eres bien activa en tu Instagram, o por lo Sí, menos, bueno, más o menos, más o menos. pero ahí estás poniendo como novedades de tus proyectos. O Sí, sea, cómo la gente te encuentra en Instagram? sí, mi Instagram es calladita no te ves más bonita. ¿Me encanta? Ok, Y con Sofía de la O10 creo que también se encuentra. Sí, esto de calladita no te ves más bonita creo que es cierto. no, está bueno, y es necesario Sí, hablar. pero también desde dónde, ¿no? Porque a ¿Desde veces dónde hablas? pareciera que es como tengo que patear, ser que callada, y no, Exactamente. es lo que también el otro día que hablábamos, tú decías, desde el amor y la ternura, que no significa debilidad, sino fortalezas, también podemos hablar y transformar. Total. Bueno, Sofi, muchísimas gracias por haber venido. Qué maravilla haberte tenido acá. Y bueno, nada, seguiremos conspirando cosas buenas en este lugar del Café Total, del Mar. ya me veo. Por favor, por favor. Y nada, quería como invitarlos aquí al Café del Mago si quieren tomarse un muy buen café y hacer parte de estas charlas también. Están cordialmente bienvenidos. Es en la carrera 22, número 4128, dentro del Teatro La Sala. Así que muchísimas gracias por este momento y bueno, quedamos despedidos.